Hola a todos. En primer lugar voy a intentar no mirar fijamente a la cámara como ayer que estaba un poco así, que hasta yo cuando vi el vídeo me di cuenta de que estaba un poco que me iba a robar el alma. Vale, por recomendación de uno de mis amigos y para celebrar el aniversario tanto de la librería Cómplices de Barcelona como de la librería Antinous, las dos dedicadas magistralmente a cuidar, promocionar y desarrollar títulos de temática LGTB en Barcelona, pues vamos a dedicar los libros del día a libros sobre mujeres que se quieren. Mujeres que se quieren mucho. ¿Vale? Entonces, estos libros siempre han tenido en la literatura un punto como de ocultación, un punto como elegante, pero que en esa elegancia había un poco de oscuridad y de presentar los personajes un poco siempre como amigas que se dejaban llevar y no como lesbianas que se amaban. Estoy pensando ahora mismo en esas novelas crípticas del siglo XIX, como las bostonianas de Henry James, ¿no? Donde la falta de explicación de Henry James, que por otra parte era una persona bastante críptica y bastante ocultador incluso de su propio deseo sexual, pues hacía que el argumento de las bostonianas, esta feminista y su protegida, en lucha con un señor conservador, pues no se entendieran del todo. ¿Vale? Eso ha obligado a autores a publicar libros casi clandestinamente cuando realmente la temática lésbica emergía. ¿Vale? Aparte de las bostonianas, pues estoy pensando en otra novela pues como La calumnia, ¿no? Donde siempre la parte lésbica se unía un poco de como de maldad, ¿no? Siempre había, que pasa también en muchas novelas de temática homosexual, que tenía que haber como un castigo final, casi siempre coincidiendo con la muerte. Entonces, la muerte redimía este sentimiento homosexual y hacía respetable al personaje, lo cual no deja de ser un poco pues un típico truco que gracias a Dios pues ha pasado de moda. Tomates verdes fritos, por ejemplo, ya en los 80-90 de Fanny Flagg, también planteaba un poco, voy a meter una historia lésbica en una novela para todos los públicos y en ese sentido hay que ser valiente, pero si os fijáis hasta en la propia adaptación es el detalle que se sobreentiende, o sea, es decir, que habían arrinconado un poco a la temática lésbica algo que se debía sobreentender si sobresalía como mainstream, digamos, como una cosa que gustara a todo el mundo. Luego esto ha provocado, por ejemplo, que una escritora de la talla de Patricia Highsmith pues haya tenido que ver revitalizado su propio relato Carol, o El precio de la sal, creo que se llamaba antes, y que se ha publicado como novela lésbica en anagrama como de calidad a tope, ¿no? Es decir, Carol, que es la historia de una joven fotógrafa que se enamora de una señora a la que tiene que atender en unos grandes almacenes. Y es uno de los pocos relatos de la época, años 60, años 70, donde la relación acaba bien. ¿Vale? Os recomiendo también la película de Carol, que es una película maravillosa donde todas las actrices están maravillosas y donde la sensibilidad del director hace ver y nos hace creer que la felicidad es posible, que es otra cosa que las novelas lésbicas pues nunca se planteaba. Siempre había un poco de tormento o de oscuridad o de ocultación. Hablando de esto, vamos a hablar del cómic de El azul es un color cálido, de Julie Maro. Entonces, Julie Maro es una historietista belga que vivía en Francia y que tenía esta historia un poco autobiográfica en la que una chica llamada Clementine, con dudas sobre su orientación sexual, descubre, o sea, se enamora, tiene un amor fou así increíble, cruzando un semáforo cuando se cruza con un par de chicas. Entonces hay una chica del pelo azul, que de ahí viene el título, que se enamoran perdidamente. Y es la historia de amor. De aquí sale pues esa historia donde ella cuenta la historia de ese noviazgo, cuenta la historia de ese despertar sexual, cuenta la historia de su afirmación. Si bien aquí tenemos otro caso de que necesita que termine mal para otorgarle dramatismo. Podríamos hablar mil veces de esto, de por qué se necesita matar al personaje, que es una cosa que desaconsejan todos
los talleres de escritura. No mates a tu personaje. Esto lo mejoró, no sé si os suena, pero es el cómic en el que se basó la película La vida de Adele, que es una película maravillosa, quizá un poco larga, quizá un poco explícita en algunos momentos, pero la película cambia el final del libro. Y entonces en ese sentido yo creo que es una lectura a la que tienes que acompañar la película. Porque si bien la idea original es la del libro, es la película, la vida de él, la que realmente yo creo que tiene el final que merecería esta historia. Es una opinión muy personal, seguramente si viene a Julie Maró me haría así y me diría es mi libro y hago lo que quiero, pero es lo que yo pienso. De aquí pasaríamos a unas memorias de una escritora inglesa que se llama Janet Winterson, que tienen un título maravilloso que me encanta, que es ¿Por qué puede ser feliz? No, ¿por qué ser feliz cuando puede ser normal? Que es una de las cosas que le decía su madre cuando ella salió del armario y dijo que era lesbiana. Entonces, partiendo de esa base, y ya desde el mismo título tú ves que van a ser unas memorias en las que va a contar cosas jodidas y graves, es decir, ella fue criada en una iglesia episcopaliana para ser misionera y curar enfermedades tropicales, cuando en realidad pues la llamada de su propia sexualidad y su verdadera vocación se abrió paso. Ella buscaba libros, buscaba referentes y de eso va de la búsqueda. Va de cómo te educan, de cómo superas tu educación, de cómo puedes mejorarte a ti mismo sin tener herramientas y sin tener nada. Y como dice la propia escritora, es una memoria en la que cuenta cosas dolientes y graves, pero que también quiere animar porque no es triste. Ella lo plantea con un cierto sentido del humor, muy inglés, y lo que cuenta ella es que ella se ha salvado y que ella es un caso de da igual de dónde salgas, yo puedo sacar la cabeza y tú, lectora, si sientes lo mismo que yo, también la podrás sacar. En ese sentido es un libro muy recomendable que editó Lumen, que lo edita todo, y si os gusta pues es una literatura fácil de leer y muy profunda. Por último, pues vamos a hablar de Fun Home. Fun Home, que es que, lo siento, pero es diversión hogar, o hogar divertido, o hogar de diversión, que trata de la historia de Alison Bechdel a nivel autobiográfico, en la que cuenta no solo su propia salida del armario, sino la de su padre que no acepta su propia homosexualidad. Entonces es una especie de cómic psicoanalítico estupendamente dibujado, maravilloso, maravillosamente dibujado, una obra maestra en realidad, en la que no solo hace un estudio del dibujo, sino que el guión es extraordinario, en el que ella va contraponiendo su existencia a la de su padre, las renuncias y las valentías que ella tiene que hacer en comparación con las de su padre. En ese sentido es un libro estupendo del que se han hecho adaptaciones teatrales y por último una adaptación de un musical de Broadway, ¿vale? Del mismo nombre, que lo ganó todo. O sea, no solo esto, sino es la típica obra que genera obras que son la original adecuada y digamos el producto también adecuado. Por otra parte, Fan Home o Alison Bechdel es una pionera, es una dibujante que tuvo mucho éxito con unas tiras que se llamaban Unas lesbianas de cuidado, y de los que se puede decir que creó como tendencia, referencia, un paradigma. Ella es un paradigma dentro del mundo lésbico americano. Y tiene una cosa muy divertida, que lo comento, que se llama el test Bechdel, ¿vale? Porque ella siempre se ha quejado no solo del tema lésbico, sino de la presencia de la mujer en el cine. Entonces ella dice que no ve películas en el cine que no superen el test Bechdel, que es el test que le ha dado su nombre. El test Bechdel es que al menos en cualquier película que vea tiene que haber dos mujeres, tiene que haber dos mujeres que en algún momento de la película hablen entre ellas, y no solo tienen que hablar entre ellas, sino que tienen que hablar entre ellas de algún tema que no sea hombres. En ese sentido, sí es verdad que el test Bechdel es un síntoma de que hay cosas que son muy chungas a nivel de representación femenina en el cine. Entonces, me parece que el test Bechdel es una joya, Fan Home es una joya, Carol es una joya, el libro de Janet Winterson, es decir, desconocemos obras maestras de temática lésbica
porque no nos atrevemos a leer, a salir de la caja, como dirían los cursis. Entonces, yo recomiendo esto. Os recomiendo que lo compréis y para esto hay librerías que se dedican a libros de temática donde no solo hay esto, sino que hay miles de obras maestras. Estoy pensando en Virginia Woolf, estoy pensando en miles que podéis ver en diferentes ediciones y según se vaya leyendo con más respeto pues se irá editando mejor. Así que bueno, pues yo creo que por hoy está bien porque si no me alargo mucho. Sigue jarreando, hace un tiempo horrible para un confinamiento, podría hacer por lo menos el sol, pero aquí estamos leyendo. Así que buenas tardes y felices lecturas a todos.